La elección de quien integra como ministro o ministra la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de las decisiones más importantes, no solo para el Senado, sino para la vida del país. Lo es en cualquier momento, pero mucho más en el momento que estamos viviendo. De que exista una Corte imparcial, independiente y autónoma, depende nada más y nada menos de que continúe existiendo división de poderes en este país. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de las múltiples funciones que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacan dos: la de decidir controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Esto es, resolver conflictos entre poderes, vamos a suponer el gobierno federal con el gobierno del estado, gobierno municipal, o con el poder legislativo, o con un órgano autónomo. Ejemplo, y fíjense la importancia, la controversia del INAI diciendo no puede ser posible que el Senado no haga su trabajo y nos nombre. Están dejando sin poder llevar a cabo la labor de garantizar la transparencia, acceso a información a los mexicanos de ese tamaño. Le toca resolver esas diferencias a la Corte. Pero por otro lado, y ojo aquí, las acciones de inconstitucionalidad, que lo que hacen es evitar que alguien le haga un fraude a la Constitución. Es decir, que en el Senado y en la Cámara de Diputados, un partido, el que sea, hoy se llama Morena, pero mañana puede ser cualquiera, que logre tener mayoría simple y no así 2/3 partes que se requieren para cambiar la Constitución, diga: no me importa lo que diga la Constitución, yo voy a aprobar una ley que abiertamente vaya en contra de la Constitución. Si no tienes en la Corte personas independientes, se acabó, porque la Corte va a avalar ese golpe a la Constitución. Y el problema que tenemos es que poca gente lo sabe, pero de los 11 integrantes de la Corte, no necesitas tener mayoría para dominar a la Corte. En México necesitas tener 4 votos. Si alguien, sea el Poder Ejecutivo, un partido, el Poder Económico, quien sea, controla 4 votos de la Corte, controla la división de poderes en este país. Entonces, hoy lo que tenemos en juego es eso. El presidente abiertamente, no soy yo el que lo está diciendo, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, una y otra vez, cada vez que no le gusta una resolución de la Corte, dice: me equivoqué, quiero una Corte leal al movimiento. Quiere subordinados, ni siquiera lo está ocultando, lo está diciendo a los 4 vientos para el que lo quiere escuchar. Y dice: cuando hice la propuesta, él ha propuesto a 4 integrantes, en 2 me equivoqué. Y yo me quedo pensando, digo, ¿por qué dice eso el presidente? Porque exige obediencia ciega. La verdad de las cosas es que tendemos a fijarnos solo en los casos más relevantes o en aquellos que se nos da o no la razón. Yo tiendo a fijarme en todo. Y es un ingrato, de hecho, el presidente, porque incluso esos 2 perfiles que dice que le salieron desobedientes, no es cierto, hombre. La mayoría de las resoluciones han resuelto conforme quiere el presidente. Se aventaron un par buenas y ya todo el mundo lo santificó. Qué bueno que se las aventaron buenas, me da muchísimo gusto, pero la verdad es que hay otras donde a mi ver injustificablemente le habían dado la razón al presidente, pues ni eso le gustó. Yo creo que si agarras y te fijas en el récord de votos, 70-80% le han dado la razón al presidente, pero para él no es suficiente. Él quiere 100% de lealtad, lealtad absoluta. Entonces, particularmente compañeros de la oposición y compañeras de la oposición, como dijo un destacado mexicano, que no haya ilusos para que no existan los desilusionados, nos están cantando lo que está buscando. Él abiertamente dice: quiero perfiles subordinados, quiero perfiles leales
al movimiento, que no se anden con que la ley es la ley y que no anden queriendo justificar en la Constitución votaciones. Por Dios, y en ese contexto manda esta terna. Es que así hay que leer la terna. En ese contexto de que eso es lo que está buscando, manda 3 perfiles que él considera leales absolutos. Entonces, de verdad que tendríamos que ser bastante ingenuos en la oposición para pensar que esos perfiles van a tener independencia y autonomía. Yo ni siquiera me voy al requisito legal de la Constitución. Claramente en un caso no se cumple, porque hay una prohibición expresa de que no puedan ser propuestos secretarios de Estado, y una de las propuestas lo es. La consejera jurídica tiene rango de Secretaría de Estado, lo dice el reglamento. Pero las otras 2 también son subordinadas directas. Digo, fuera máscaras pues. Una consejera adjunta, otra comisionada, son dependientes laborales del presidente, y no es una ofensa, es una realidad. De hecho, creo que lo son a mucho orgullo. Yo no vi que a ellas les diera ningún tipo de vergüenza. Al contrario, lo asumen como se asumen activistas creyentes del movimiento político que hoy está gobernando. Y la verdad, bien por ellas. Para otros cargos, no para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Podrán aspirar a ser secretarias, podrán aspirar a ser cargos que dependan del Ejecutivo, no así miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a dirimir controversias donde su jefe directo está inmiscuido. Es que en el pasado propusieron a no sé quién. Mal hecho en el pasado también, pues. ¿Qué no se supone que iba a cambiar la realidad de este país con el cambio de gobierno? Cambiémosla. Impulsemos perfiles no solo profesionales, no solo con trayectoria, sino independientes y autónomos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, hay quien me puede decir, Damián, pero es que el trabajar con alguien no implica que va a haber una subordinación o que hay forzosamente un criterio igual que el de ese gobierno. De acuerdo, nada más que hoy el contexto nos indica que eso es lo que están buscando, y nosotros no estamos para correr ese riesgo, porque el presidente con mucha facilidad ha logrado esos 4 votos, aun cuando le faltaba uno. Siempre ha habido un que otro ministro que se presta en tal o cual votación y logra los 4 votos, salvo contadas excepciones que, por Dios, es que tendrías que ser no abogado para decir que la Guardia Nacional, por ejemplo, sí puede ser militar y no civil, cuando el artículo constitucional te dice que tiene que ser civil. Pues el descaro ha llegado tal que tenemos perfiles en la Corte ahorita que ya parece que no saben ni leer la Constitución y se pliegan a los criterios del presidente. Entonces no podemos correr el riesgo de tener un perfil más así. Yo estuve en las comparecencias y con mucho respeto, algunas con mayor transparencia que otras, otra con mayor habilidad que otra de palabra, pero todas se mantuvieron firmes en las posturas del gobierno del presidente López Obrador. Esa es la verdad. Y si no lo saben, se los digo. O sea, mañana, Guardia Militar, no se sorprendan. En mi opinión, con lo que yo escuché, cualquier perfil de estos que sea electos va a votar a favor de que la Guardia puede ser militar. Con un argumento de que si la secretaría no es secretaría, con un argumento de que la necesidad social, con el que quieran. Pero se los dijeron ahí, para que mañana no me vengan con que se sorprendieron. Consulta popular de temas como derechos humanos, como la de los expresidentes, también. Voto de los ministros por el ciudadano, también, con diferentes matices, pero es lo que están diciendo. Entonces, aquí no hay engaños, está cantada la decisión. Queremos una corte que sea independiente y autónoma. Hoy nos toca rechazar estos perfiles porque no garantizan independencia y autonomía, y no estoy ofendiendo a nadie. A mucho orgullo creo que son activistas de un movimiento político, profesionales de ese gobierno, pero no ideales para ser miembros de la Corte de Justicia de este país. Y empieza siempre la cantaleta.
más vale que nombren ustedes, porque si no, ahí viene el diablo y les mandan una peor y no vaya a ser. Por favor, hombre, asumamos nuestra responsabilidad. Hoy tenemos una terna que no garantiza independencia, hay que rechazarla. Mañana le toca al presidente mandar otra, esperemos esa terna. Esperemos que tenga la prudencia, la madurez de mandar un perfil adecuado. Y si no, toca rechazarla de nuevo. Concluya, por favor. Es que va a nombrar el presidente, que nombre, que asuma su responsabilidad política histórica. ¿Por qué le vamos a compartir un mal nombramiento? ¿O acaso tuvo incidencia ese discurso, concluyo, que escuché de parte de la oposición cuando estuvo votándose aquí el voto de Yasmín Esquivel? Yo les pregunto, ¿qué tanto les resultó haberla apoyado para ser ministra? ¿Tuvo consideración en no alinearse a las instrucciones del presidente? Claro que no, hombre. ¿O de Loreto Ortiz? Concluya. Sí, tenemos que aprender del pasado. Si el perfil es adecuado, hay que apoyarlo. Y si el perfil no es adecuado, hay que rechazarlo. Y si el presidente lo nombra, pues que entre ese perfil con el señalamiento de no haber contado con el consenso republicano del Senado de la República, y que la ciudadanía esté pendiente de su actuar en cada votación. No tiene el Senado, particularmente la oposición, por qué lavarle la cara a un mal procedimiento del presidente de la República. Muchas gracias.